y vamos a poder conocernos y estudiar la palabra juntos y crecer como creyentes juntos, y va a ser un gusto. Voy a empezar por presentarme a ustedes y después voy a dar a ustedes la oportunidad de presentarse también. Ok, entonces, soy Andrew Johnston. Bueno, claro que no soy originalmente de Latinoamérica, soy originario de los Estados Unidos. Batallo todavía con el acento de gringo, como ustedes ya saben. Entonces, si algo que digo que no es muy claro o no es entendible, con toda confianza, que díganme para que tengo la oportunidad de aclarar lo que estoy diciendo. El mensaje de Dios es muy importante para presentar claramente. Entonces, cualquier cosa, dígame si no me pueden entender. Soy casado. A mi esposa Cintia tenemos 15 años ya casados por la gracia de Dios. Tenemos 4 hijos. Actualmente vivimos en León, Guanajuato, México, que está aquí en el centro del país. Estudié 8 años en universidad y seminario con un enfoque de estudios pastorales y los idiomas originales de la Biblia, como hebreo y griego. También tengo el gusto de haber vivido en varios países. Durante mis estudios yo pasé un año en Torreón, Coahuila, no tan lejos de usted, Maribel, viviendo ahí por un año. Después de graduarme, yo era pastor y misionero por 10 años en la isla de Antigua, una isla muy, muy chiquita en el Caribe, no tan lejos de Puerto Rico. Y en julio de 2016 vine aquí a México para formar parte del equipo de Academia Cristo. Okay. Ya que he tenido el gusto de presentarme, voy a dar a ustedes también la misma oportunidad de presentarse a la clase con nombre y ubicación y cualquier cosa que quiere decir al grupo. Vamos a comenzar en Durango con Maribel. Maribel, por favor de activar su micrófono y presentarse a la clase. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maribel Antuna, mamá soltera de 3 hijos y dispuesta a emprender este nuevo paso. Muy bien, gracias Maribel, es un gusto. Bienvenida a la clase. Seguimos con Narda. Narda, si quisiera, favor de activar su micrófono y presentarse a la clase. Mi nombre es Narda, soy de Tulancingo, Hidalgo, y lo que quiero es aprender más de la palabra de Dios para poder ir y hacer la obra que Dios nos mandó a hacer, ¿no? Y hacer discípulos para Él. Muy bien, Narda. Gracias. Bienvenida a la clase. Es un gusto, un placer poder estudiar la palabra de Dios con usted. Alfonso Ramírez, si quiere activar su micrófono y presentarse a la clase. Está bien. Alfonso, ¿me escucha? Sí. Entonces, Alfonso, creo que tiene problemas con su conexión. Ya está. Ok. Alfonso, entonces, tal vez más tarde puede activar el micrófono para... Ok. Claudia. Amén, sí. Qué bien. Claudia, ¿quiere presentarse en la clase? Con nombre y ubicación, por favor.
¿De dónde vivo? Cancún, Quintana Roo. Muy bien, Claudia. Que sea bienvenida a la clase, Claudia. Ok, vamos a dejar nuestros micrófonos por ahora desactivados. Ahora, Chelly está con nosotros. Chelly, quisiera activar su micrófono para presentarse a la clase. Ay. Oh, Chelly, ya pedimos, voy a activar su micrófono. Dame un momento. Ok. Chelly, ¿me hace el favor de activar su micrófono para saludar a la clase? Todavía no te escuchamos. Déjame ver. No le escucho, Chelly. No le escucho. Me dice que todavía el micrófono está desactivado. ¿Me puede intentarlo una vez más para activarlo? Ahora sí, Chelly. Ahí. Así es, muy bien. Muy bien. Y Sí, Chelly, mi nombre es María de Jesús Alvarado, soy de Monclova, Coahuila. ok, de Monclova, Coahuila. No hace mucho le dije al grupo que yo pasé un año en el bonito estado de Coahuila, en Torreón. Ok. Entonces, que sea bienvenida a la clase, es un gusto. Sí, amén, amén. Aquí estamos en la clase para estudiar la palabra de Dios. Y la clase se llama MX. ¿Ustedes saben por qué se llamaría una clase MX? ¿Qué sería el significado de las palabras MX? Aquí estoy, o yo puedo. Aquí estoy y sabe bien, sí, bien dicho, Chelly. Y está bien llamarle Chelly, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Y entonces, ¿y de qué parte de la Biblia vienen estas palabras? ¿Sabe? Aquí. En los evangelios, ¿no? Bueno, en muchas partes, de verdad, en muchas partes, ¿verdad? Especialmente vamos a empezar nuestra clase enfocándonos en las palabras del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, del profeta Isaías. Isaías es el escritor de 66 capítulos de la Biblia, de uno de los libros más largos de la Biblia. Escribió palabras 700 años antes del nacimiento de Jesucristo en Israel. Y vamos a leer las palabras de su llamamiento. Recibió Isaías una visión de los cielos. Vamos a escuchar a Isaías trayéndonos al trono de Dios. Y vamos a escuchar lo que él vio allí. Vamos a ver lo que él vio allí en el cielo. Y vamos a escuchar él diciendo estas palabras. Heme aquí, como dijo Chelly, aquí estoy. Y vamos a ver por qué y para qué dijo estas palabras Isaías. Les voy a leer de Isaías 6, empezando con el primer versículo, donde dice: el año en que murió el rey Usías, Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y al uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos a Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines. Serafines son ángeles, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Aquí en esta historia vemos a Isaías, que era un profeta porroso. Iba a escribir aún 700 antes de Cristo unas profecías muy claras de lo que iba a hacer Jesucristo. Y iba a escribir, escogido por Dios para escribir 66 capítulos de la Biblia. Pero sus primeras palabras a Dios frente de su trono no fueron las palabras: heme aquí. Vemos que al estar en la presencia de Dios y al ver los ángeles y el humo y al ver la gloria de Dios, ¿qué dijo Isaías? Ay de mí que soy muerto, es que lo que dijo él. Porque siendo hombre inmundo de labios, confesó su pecado al Dios Todopoderoso, al Dios Santo. Porque entendió que él no tenía ningún derecho de estar a pie frente de Dios, siendo él pecador. Pero en vez de castigarlo, en vez de engañarlo, en vez de decir nada malo de él, ¿qué hizo Dios? Envió a él uno de los ángeles, uno de los serafines, con un carbón encendido del altar. Tocando sus labios, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es muy importante porque nadie puede estar de pie frente de Dios, quien es santo, con pecado. Pero Dios perdonó a Isaías, quitó su culpa, y después de perdonarlo, dice él: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y después de haber sido perdonado, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Esta clase se llama heme aquí, porque nosotros queremos ser los que dicen al Señor: heme aquí, envíame a mí. Pero antes de decir esto, tenemos que empezar desde el principio y decir que, y confesar y admitir que somos pecadores, que no somos mejores que el profeta Isaías, que confesó sus pecados a Dios. Y nosotros también tenemos que decir que no merecemos ser los servidores de Dios en este mundo. Pero Dios, como perdonó a Isaías, como quitó la culpa de Isaías, nos ha perdonado también, nos ha quitado la culpa a nosotros, no con un carbón del altar del cielo, sino con la sangre de su Hijo Jesucristo. Por el sacrificio de Jesucristo nos ha quitado la culpa y nos ha limpiado del pecado. Y después, con aún más gracia, Dios nos da el privilegio de ser sus servidores, de ser sus voces en este mundo. Y nosotros respondemos: Señor, heme aquí, envíame a mí, a este llamamiento. Este curso es para los que han dicho: heme aquí, que han visto el amor de Dios, la misericordia de Dios en Cristo Jesús, el perdón que tenemos en Dios, en lo que Dios hizo por su Hijo Jesucristo. Y nosotros después queremos compartir este amor con más personas, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias. Entonces, es el curso heme aquí, y por eso estamos.
estamos de Academia Cristo. ¿Y qué es Academia Cristo? Es un grupo que quiere compartir el amor de Dios con ustedes y con todos, para compartirlo y también para capacitar a más personas para compartir este amor de Dios con más personas. Nuestra meta es que el amor de Dios y el mensaje de la gracia de Dios en Cristo Jesús sea en cada casa, en cada país de Latinoamérica, y por eso estamos. El propósito de este curso es esta capacitación, es capacitar a ustedes a compartir la palabra de Dios con más confianza a todos y con más ganas, porque tenemos el perdón de Dios. Okay. Entonces, como dije antes, no hay muchas reglas de este grupo, solamente uno, que se desactiven los micrófonos cuando no están hablando para que todos puedan oír claramente, porque si están activados todos los micrófonos, es difícil escuchar. Dicho esto, tenemos el gusto de estar aquí juntos para hablar. Entonces, siempre y cuando tenga algo que decir, un comentario, una pregunta, una duda, si quiere que yo aclare algo, con toda confianza, activa el micrófono para hablar, para comentar, para preguntar, pero solo después que los desactivemos para que todos puedan escuchar. ¿Está bien? Muy Está bien. bien. Ok, muy bien. Entonces, al principio de la clase, teníamos la oportunidad de presentarnos, pero ya nos ha llegado Lynette. Lynette, quisiera saludar al grupo con nombre y ubicación, por favor. Lynette, ¿me escucha? Lynette, quisiera saludar al grupo. Ok. Lynette, no le escucho. Ok, voy a desactivar su micrófono, Lynette, pero en cualquier momento, si quiere saludar al grupo, aquí estamos. Puede activar su micrófono. Alfonso, ya tiene conexión mejor. Quisiera saludar al grupo, Alfonso. ¿Me escuchan bien? Ahora sí. Hola, que el Señor les bendiga. Bendición, compartir la palabra del Señor. Me llamo Alfonso Ramírez y soy de Nicaragua, de un Supiá, y tengo 25. Ok, muy bien, Alfonso. Bienvenido a la clase. Ok, voy a tratar una vez más con Lynette. Lynette, déjame... Lynette, ¿me escucha? Lynette. Lynette. Ok, tal vez más tarde, Lynette. Ok. Ok, vamos a seguir adelante entonces con nuestro curso. En este curso, como les dije, es una oportunidad de aprender un método sencillo de compartir el mensaje de la Biblia. No es un método, no es una regla que tienen que siempre utilizar este método, pero es algo que pueden utilizar para poder compartir la palabra de Dios a una persona con otra persona o con grupos, con la familia, con un grupo de amigos en la casa o en la iglesia, donde sea. Entonces, es un método que se llama las 4C. Entonces, empezamos por captar la atención, captar el interés de la persona, para contar la historia. Después contamos una historia bíblica o contamos un pasaje bíblico.
Después, considerar el significado de la historia. Y el último paso es consolidar lo que hemos visto en la Biblia para ponerlo en práctica en nuestras vidas. 4 pasos para compartir la palabra de Dios. Captar, contar, considerar, consolidar. Ok. Entonces, tras este curso vamos a usar este método para estudiar la Biblia. También vamos a hablar de cómo compartir la palabra de Dios. Vamos a profundizar con cada lección nuestra capacitación de poder compartir la palabra. ¿Está bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Ya, todo bien en todas partes. En Nicaragua, en todas partes de México, todo bien. Durango, Coahuila, ok, muy bien. Ok, seguimos adelante entonces. Nuestra primera lección entonces, vamos a hablar de la autoridad de las Escrituras y vamos a estudiar Mateo 4, 1 al 12. Es la historia de Jesús en el desierto. Pero vamos a comenzar con nuestro primer paso, que es captar la atención. Vamos a comenzar con una anécdota. Ok, aquí tenemos. No lo quise hacer. Yo predico la palabra de Dios, solo que el diablo me andaba tentando para hacerlo. Él me poseyó y por eso hice lo que hice, lo juro. Estas fueron las repetidas expresiones de Luis, de 23 años de edad, al comparecer en el departamento jurídico acusado de asaltar y robarle a un menor de edad. Luis le quitó el celular a un muchacho y comenzó a correr. Al ver que le habían robado, el menor corrió tras su agresor, quien, en su intento por huir y esconderse, comenzó a desvestirse en el camino para despistar al menor. Discúlpeme, niño, no fue mi intención hacerte daño. Yo me dedico a predicar la palabra de Dios. Apenas salí el 29 de diciembre de la cárcel, donde aprendí las palabras de Dios. Pero es que el diablo me estaba tentando y me decía que lo hiciera. Al final se metió dentro de mí e hizo que te robara. Pero te juro que no vuelva a hacer. Fueron algunas de las expresiones del culpado. Tal vez nosotros no robamos celulares en las calles, pero todos nosotros podemos identificarnos con la tentación, con la lucha contra el diablo y contra sus tentaciones en nuestras vidas. Para cada uno puede ser algo diferente. Para uno puede ser la adicción, para otra persona puede ser el uso de las palabras como chismes y otras cosas. Para otro es codicia, para otra persona es adulterio, para otra persona es enojo, para otro es soberbia. Al fin de cuentas, cada uno tiene sus batallas con la tentación. Nosotros vamos a ver hoy en Mateo 4, 1 a 12, una batalla. Vamos a ver a Jesucristo batallando con la tentación. Y vamos a ver a Él conquistando al diablo. Vamos a ver qué vamos a hacer al enfrentar la tentación. Y también qué hizo Jesucristo y para qué lo hizo. Ok, otra persona se ha conectado. Lo veo como LGQ10. ¿Nos puede presentar con su nombre y su ubicación, por favor? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Muy bien. ¿Y Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jessica. Jessica. Ok, muy bien. Desde la ciudad de Puebla. Ciudad de Puebla. Muy bien. Bienvenida a la clase, Jessica. Es un gusto. Sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Lo que voy a hacer es voy a desactivar su micrófono, pero con todo gusto, Jessica,
Cuando tengas una pregunta, un comentario, algo que decir, con toda confianza, puede activar el micrófono para participar en la clase. Gracias por venir, bienvenida. Ok. Vamos a seguir adelante entonces con nuestra lección. Vamos a leer las palabras de Mateo. Ya hemos captado la atención con la anécdota. Vamos a leer ahora las palabras de Mateo 4, 1 a 11. Vamos a ver a Jesucristo en el desierto de Judea luchando contra el diablo. Vamos a ver para qué batalló Jesucristo contra el diablo. Y también vamos a ver la herramienta que utilizó Jesús para conquistar la tentación. Aquí estoy. Lynette, ¿me escucha? Lynette, ¿me escucha? Tal vez no. Ok. Estamos siempre batallando para conectarnos con todos, pero vamos a seguir adelante ahora. Ok. Mateo 4, 1 a 11. Ok. ¿Quién quiere leer? Ya puse las palabras aquí en la pantalla. Use esta vez la traducción NVI. Más adelante vamos a hablar de traducciones, pero por ahora vamos a utilizar esta traducción con las palabras que están en la pantalla. ¿Quién quiere activar su micrófono para leer las palabras? Necesitamos un voluntario, una voluntaria. ¿Quién nos puede ayudar? Maribel, por favor. ¿Desde ahí de donde empieza o desde el primer inciso? Bueno, desde el primer versículo. Ok, bueno, ahí no aparece, pero acá conmigo sí, en mi Biblia sí está. Entonces dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertirán en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo, he aquí, bien, gracias Maribel, gracias, bien leída, muy bien. Ya tenemos otra persona que se ha conectado a la clase, Liz Aguilar. Favor de activar su micrófono y saludar a la clase. Liz, voy a activar su micrófono. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Aló. Sí, me escucha. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, lo alto desde Nicaragua, San Miguelito, Río San Juan. Bendiciones. Nicaragua, muy bien. ¿Y cómo se llama? Lisette Aguilar Duarte. Muy bien, Lisette. Ok, bienvenida a la clase. Aquí estamos. Estamos leyendo de Mateo 4. Hay una sola regla, es algo de que hablamos al principio.
Vamos a desactivar los micrófonos cuando no estamos hablando, y cuando alguien tiene algo que decir con toda confianza, puede activar el micrófono para comentar o para preguntar o cualquier cosa. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir adelante. Ya leímos de Mateo 4, 1 a 11. Gracias, Maribel, por leerlo. Vimos la tentación de Jesús, y ahora que hemos leído la historia, entonces es nuestro método, ¿verdad? Captar la atención, contar la historia. Ahora vamos a considerar su significado con unas preguntas. Entonces, cualquier persona puede contestar. La primera: ¿cómo llegó Jesús a estar en el desierto? ¿Cómo llegó Jesús a estar en el desierto? El Espíritu lo llevó al desierto, entiendo. Gracias, Lisette. Bien dicho. El Espíritu le llevó al desierto. Es importante recordar esto, que fue la voluntad de Dios, de su Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, que Jesús llegó en el desierto. Fue parte del plan de Dios estar ahí en el desierto, batallando contra esta tentación. Ok, entonces ahora hablamos de las tentaciones. ¿Cuáles eran las 3 tentaciones? ¿Cuáles eran las 3 tentaciones? Sí, Narda. La primera fue que le dijo que que veía ahí las piedras y Jesús tenía hambre, entonces le dijo que las convirtiera en pan, y le dijo que escrito estaba, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esa es la primera, ¿verdad? Entonces, vemos que el Espíritu Santo le había llevado ahí. Entonces, si hubiera caído en esta tentación, aunque claro que sabemos que Jesucristo sí tenía el poder, pero hubiera sido poner su voluntad encima de la voluntad de su Padre, quien había llevado a él al desierto. Bien, Narda, es la primera. ¿Qué son las otras tentaciones que vemos aquí en esta historia? ¿Quién quiere contestar sobre las otras tentaciones? Bueno, la segunda tentación sería el amor que pudiese tener a la gente hacia él. O sea, le dice que nadie lo quiere, o sea, que se eche abajo. Es como si lo tentara al suicidio, pues. Sí, como desesperación o falta de confianza en Dios o falta de confianza en el amor de Dios. O falta de poner a prueba a Dios, como dice aquí en la Biblia. Entonces, tentar a Dios, que lo voy a hacer a ver si Dios me ama. Entonces, hubiera sido pecado también. Es la segunda. Bien, gracias, Maribel. Muy, muy bien. ¿Y la última tentación qué es? Bueno, la última tentación habla Sí. de que el diablo pone todas las riquezas que hay en este mundo y todas las cosas que rodea este mundo. Entonces él con la escritura viene y le contesta que no se tenta al Señor tu Dios. Muy bien. Sí, gracias, Alfonso. Bien dicho. Sí, la última tentación fue adorar a Satanás, y no adorar a Satanás para sencillamente hacerlo, para poder tener todo el poder, las riquezas, la gloria. Entonces, poner los deseos de este mundo, los deseos de poder y gloria y riquezas en este mundo, encima de adorar a Dios. Y vemos otra vez Jesucristo no cayendo en el pecado. Bien. Ok.
¿Algo más? ¿Otros comentarios o preguntas? Bien, ok, seguimos entonces con considerar otra pregunta. En cada caso, ¿cómo se defendió Jesús contra las tentaciones del diablo? ¿Cómo? Aló. Sí. En todos los casos yo creo que él siempre se defendió con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentará al Señor tu Dios. Escrito está, al Señor tu Dios adorará. Entonces él siempre se defendió con la palabra. Bien, Liz, muy bien dicho. Gracias. Exactamente. Esto fue cómo se defendió Jesús, con la palabra. Bien dicho. Utilizando siempre la palabra de Dios. Es un buen punto, ¿verdad? Que Jesucristo es Dios. Es Dios mismo, ¿verdad? Y el Hijo de Dios, 100% divino, pero todavía Jesucristo utilizó la palabra como herramienta contra el diablo. Entonces, ¿cuánto más necesitamos nosotros los humanos usar la misma herramienta? Ok, bien. ¿Otro comentario? Ok, seguimos entonces. Ahora vamos a considerar una pregunta muy importante. ¿Por qué es tan importante esta historia en el plan de salvación? O sea, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera caído en una sola tentación? ¿Qué dicen? Es una pregunta un poco más profunda. Sí, Narda. No se hubiera cumplido lo que Dios había mandado a nuestro Señor Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a superar todo eso que Adán no pudo superar, porque el amor de Dios es perfecto. Sí, entonces no hubiera sido perfecto Jesucristo, ¿verdad? Si hubiera caído en el pecado. ¿Y por qué es tan importante que Jesucristo llevó la vida perfecta? ¿Por qué es tan importante eso? Porque Jesucristo es Dios mismo. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Creo que él no quería dar una lección que aún siendo hombre y haber nacido y haber hecho carne, él sí pudo vencer las tentaciones del diablo. La idea es decirlo que si él lo pudo hacer en la parte humana, nosotros también tenemos la capacidad de poder romper o vencer toda tentación. Muy bien, gracias Liz, bien dicho, gracias. Y Narda, ¿iba a decir algo más? Sí, que lo que dijo la hermana es verdad, o sea, Jesucristo vino a superar todo eso. Él estaba preparado para todas esas tentaciones, porque Él es Dios mismo. Así es, bien dicho. Gracias, Nardi, y gracias, Liz. Jesucristo, sí, verdadero Dios y verdadero hombre, pero tenía que ser perfecto. Es importante el punto. Les voy a leer de 1 de Pedro 3, versículo 18, que dice, asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesucristo tenía que padecer una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, como dice aquí, en 1 de Pedro 3:18. Es tan importante que Él, entonces, hay un intercambio, ¿verdad? Cristo recibió nuestros pecados y sufrió el castigo de nuestros pecados en la cruz.
y nosotros recibimos en cambio su justicia, su perfección, su santidad. Si hubiera caído en una tentación, no hubiera tenido nada que darnos Jesucristo. Pero Él nos dio su santidad. De vez en cuando en la Biblia lo vemos en Apocalipsis 14, habla de las togas de justicia que tenemos que llevar en Cristo Jesús, que Dios ve, en vez de ver nuestros pecados, ve la santidad de Jesucristo, ¿verdad? Ok, ¿otros comentarios o preguntas? Algo más. Ok, ¿algo más? Alfonso, Jessica, Lynette, Claudia, Narda, Liz, Shelly, Maribel, ¿algo para agregar o estamos bien? Estamos bien. Ok, muy bien. Seguimos adelante entonces. Entonces, cualquier duda o si digo algo que no les parece correcto, tenemos que buscar la verdad en la Biblia. Entonces, si algo que digo que se parece extraño, aquí estamos para buscar en la Biblia a ver lo que estamos diciendo es correcto, ¿verdad? Ok, seguimos adelante entonces. Con consolidar, es nuestro último paso de nuestro método. Y vamos a ahora consolidar lo que hemos visto para aplicarlo, para ponerlo en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con una pregunta para que estemos bien claros de qué se trata la historia. La pregunta es, ¿de qué se trata esta historia? ¿Quién nos puede resumir lo que hemos visto aquí? ¿Quién nos puede resumir? Cualquier persona. ¿Qué hemos estudiado? ¿Qué vemos en esta historia? La historia de Jesucristo y su tentación. Bueno, a pesar de que entré tarde a clase, por si se trataba solamente de Jesús es tentado, se trata de que luego que Jesús ayunó los 40 días y las 40 noches, él fue llevado por el Espíritu al desierto, o sea que era algo ya que estaba dentro de la planificación divina de Dios. Y ahí el diablo llegó personalizado a atacarles con las preguntas que probablemente en ese instante era más vulnerable Jesús en la parte humana. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan, puesto que Jesús estaba con hambre, 40 días y 40 noches sin comer. Luego le dijo, como la promesa era que él iba a reinar sobre la tierra, creía que iba a dudar él de su identidad como hijo de Dios, y le dijo, todo esto te voy a dar si me adoras. Y le mostró la tierra sin ser él el dueño de la tierra, porque el dueño de todo es Dios mismo, Jesucristo mismo. No tenía por qué él ofrecer lo que no es de él. Y la otra es que él le ofreció que se lanzara del lugar alto donde lo llevó, argumentando que a su ángel le iba a mandar para que lo recibiera, en la esperanza Satanás de que la parte humana vencerla, se lanzara, y creía que allí iba a quedar terminada el plan de Dios de salvación para el hombre. Hasta ahí creo yo. Muy bien, gracias Liz, bien dicho. Bien dicho, gracias por resumir la historia. ¿Algo más? Algo más. Vemos unos temas muy interesantes, sí. Quiero compartir en uno de los pasajes del Señor una profundidad de resumen en la palabra de Dios. Bueno, ahí podemos observar en esos textos clave muy profunda del Señor, porque si se fija en las tres tentaciones que el Señor Jesús recibe
nos enseña cómo poder dar el propósito en nuestra vida. Y cada una de las tentaciones, una a diferencia de otras, de algunas, o sea, en las tres, nosotros nos diferenciamos día a día en que vivimos, en lo que hacemos, en que enseñamos, que digamos. Entonces, esa enseñanza es para que nosotros seamos hacedores de esa palabra y de ser cristianos a la presencia del Señor. Y por eso nos da a una de las como poder importar las circunstancias de la vida. Sí, gracias, Alfonso. Gracias. Entonces vemos ahí en la palabra de Dios la importancia de conquistar estas tentaciones y que Jesucristo ganó la victoria y su victoria es nuestra victoria. Entonces, como sus seguidores, su victoria es nuestra. Lo recibimos, aunque no lo merecemos, lo recibimos todavía por la gracia de Dios. Gracias, Alfonso. ¿Algo más? Ok, entonces en consolidar tenemos... Maribel, ¿iba a decir algo? Sí, iba a opinar un poquito sobre este versículo. Bueno, yo pienso más que nada que se aplica más bien a nuestra perseverancia, ¿sí? También como carne nosotros también vencer las tentaciones que podemos tener en nuestro mundo. Por ejemplo, pues no sé, aquí enfatiza mucho sobre el poder de hacer, de tener, de conseguir lo vano, lo mundano. Es también como que una enseñanza para nosotros, para saber y enfatizar que las cosas materiales no pueden estar ligadas tanto a lo espiritual, ¿sí? No hay como tener una riqueza primeramente espiritual, porque como él lo decía, en cada tentación, él primero clamaba a Dios. El primero se defendía con la palabra de Dios y así mismo nosotros lo debemos de hacer. Más que nada yo digo que es para también nosotros vencer las tentaciones. Así es. Gracias, Maribel. También tenemos el ejemplo de Jesucristo aquí, ¿verdad? El ejemplo de Jesucristo utilizando la palabra de Dios. Bien, gracias, Maribel. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Narda iba a decir algo? Sí, que que lo más importante es que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia. Vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones como fue con Jesús, pero nosotros tenemos que tener primero que nada que Dios es primero en nuestras vidas. Él es el Rey de Reyes y de todos nosotros. Él dio su vida por nosotros y creo que ahora nosotros tenemos que servirle a Él con gozo y con alegría. Muy bien, gracias, Narda. Entonces vemos especialmente en la última tentación eso, ¿verdad? En cuando Jesucristo conquistó la tentación de adorar lo que no es Dios, como dice Jesucristo la última vez, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Bien, gracias, Narda. ¿Algo más? ¿Otros comentarios? Ok, muy bien. Entonces, con este paso de consolidar, hay una pregunta que tenemos aquí que es un poco difícil, pero es muy importante, porque especialmente porque estamos hablando de esta historia bíblica, también estamos hablando de compartirlo con otros. Y nosotros queremos siempre ser conscientes que somos pecadores, como dijo antes en Isaías 6. Vemos a él confesando su pecado y nosotros también tenemos que estar ahí viendo que somos pecadores 100% salvados por la obra de Dios. Entonces, si una persona, y cuando estamos hablando con una persona también, hay que empezar con pecado. ¿Por qué? Porque si alguien no conoce su pecado, no reconoce que es pecador, no va a querer
un salvador del pecado, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Es su propósito. Entonces, la segunda pregunta de consolidar, tenemos una pregunta un poco más difícil. Vamos a estudiar una historia bíblica y preguntarnos, ¿cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué dicen? ¿Cuál pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Quién? Sí, es una pregunta difícil, ¿verdad? Bueno, empiezo yo entonces. Cuando veo esta historia, pensando en las tentaciones del diablo a mí también, tengo que confesar en cada tentación, tengo que confesar que a veces he caído en el pecado de poner las cosas de este mundo, el pan, encima de las cosas de Dios. Que tal vez en la segunda tentación también he caído en la tentación de dudar del amor de Dios a mí y querer probar si me ama de verdad. Y también tal vez he caído también en el pecado de pensar mucho en la gloria de este mundo, las riquezas de este mundo, en vez de servir al Señor primero y solo adorar a Él. Algo más. Otro comentario de ustedes. Shelly, ¿iba a decir algo? Sí, encontré un versículo en Santiago donde nos dice que debemos de resistir al diablo, dice, y huirá de vosotros. Pero dice, someteos pues a Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en la lección, ¿verdad?, que leíamos al inicio, es que Jesús estaba sometido a Dios. Y esta enseñanza nos deja que si nosotros nos sometemos totalmente al Señor, el diablo huirá de nosotros y es ahí donde no vamos a poder caer ni en tentación, ni en dudar del amor de Dios, ni pensar más en las riquezas que en el servicio o a Dios. Sí, sí, gracias, Shelly. Y es verdad que Dios nos da esta habilidad, pero lo difícil es que siempre estamos en la batalla. Como dice, y tenemos, como es 100% cierto lo que dice Shelly y la palabra de Dios en Santiago, pero también es una batalla. Y el apóstol Pablo en Romanos 7 habla de la lucha, de su propia lucha contra el pecado. En Romanos 7, versículo Romanos 7, viene en versículo 15, dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. Es Pablo, el gran misionero, el escritor de 13 libros del Nuevo Testamento, que dice esto. Él tenía que decir que había caído en el pecado y habla en casi todo el libro, capítulo 7 de Romanos, de su lucha. Al fin de cuentas, en versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una gran batalla, pero contesta su propia pregunta en Romanos 7, versículo 25, y Pablo dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, solo en Cristo hay esperanza. Y hay poder también, como dijo bien Shelly, que hay poder para luchar contra la tentación. Ok, entonces, muy bien. Ya hemos hablado un poco de esta pregunta, pero vamos a repetirlo. Perdón, aquí en nuestra historia de Mateo 4, ¿dónde veo el amor de Dios en esta historia?
¿Dónde veo el amor de Dios en la historia? Pues prácticamente en las tres tentaciones, porque Jesús clama a Dios y en las tres tentaciones Jesús le da el poder y la fuerza de vencerlas, porque estaba en carne. Ah, sí. Bien, Maribel. Y es importante el punto. ¿Para qué resistió Jesús las tentaciones? Para nosotros, ¿verdad? Para mí, para ti, para todos. ¿Qué iba a decir, Maribel? ¿Algo más? No, sí, que estamos bien. Ok, muy bien. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Para nuestra salvación, fue al desierto Jesucristo, sufrió en el desierto, resistió el diablo, resistió la tentación para vivir la vida perfecta, para poder ser el sacrificio inocente de nuestro pecado. Para nuestra eternidad, pensando en nosotros, pensando en Claudia, Maribel, Narda, todos los que están en esta clase, toda la humanidad pensando en nosotros, para salvar a nosotros, fue al desierto, venció al diablo y nos da su victoria. Aunque nosotros no siempre hemos sido victoriosos personalmente contra el diablo, todavía por la gracia tenemos la victoria de Jesucristo. La victoria que ganó en el desierto es nuestro en Jesucristo. Bien, ¿qué más? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Qué más? Hay mucho en la historia, ¿verdad? Mucho amor de Dios. ¿Qué más? Bueno, quiero compartir que ahorita yo te fíjate tú al subir a la tierra prácticamente hecho y dejan en alma espacio en nuestro corazón y la mayor parte de los problemas, las cosas suceden a través de que el enemigo no tiene lugar para nosotros. Bueno, Alfonso, desafortunadamente no le escucho muy bien. Desafortunadamente. No pude escuchar la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Sí, Narda. Narda, no le escucho. Vamos a tener que activar su micrófono, ¿verdad? Que el perfecto amor Ahora sí. es Dios y en el amor no hay temor. Entonces ahí se mostró también el amor porque Dios es amor. Así es, y no hay temor, ¿verdad? Entonces ya no hay temor. El diablo sí es porroso. Y desafortunadamente sí es porroso el diablo, pero Jesucristo es más porroso. Entonces no hay temor. Gracias, Narda, bien dicho. Entonces no tenemos que tener mucho temor del diablo porque tenemos Cristo, el que es vencedor. Entonces, y tenemos su victoria por fe, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos la herramienta también. Vemos el amor de Dios en que nos dio la palabra de Dios. Si Jesucristo, siendo 100% Dios, utilizó la palabra para conquistar al diablo, ¿cuánto más vamos a poder usar la misma herramienta? Y para poder hacer esto, vamos a tener que estudiar la palabra. Es la herramienta que tenemos, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos ha dado su palabra también. Muy bien. Ok, ¿algo más? Ok, seguimos entonces con otra pregunta. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Empezamos entonces en nuestras enseñanzas con el amor de Dios. Hablamos del amor de Dios para nosotros
y nuestra acción después es amor para Dios y para nuestro prójimo. Entonces es nuestra cuarta pregunta que habla de nuestra acción, nuestra reacción al amor de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? ¿Qué acción vamos a tomar? ¿Qué queremos poner en práctica al leer esta historia? Poner a Dios sobre todas las cosas. Poner a Dios sobre todas las cosas. Bien dicho, como vemos al fin, vamos a poner a Dios sobre todas las cosas. Él nos amó tanto que envió a su propio Hijo, quien sufrió en el desierto. ¿Cómo no vamos a querer de amor a Él, a poner a Él sobre todas las cosas? Bien, Maribel, gracias. ¿Algo más? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, también vamos a querer amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Vamos a querer poner el amor de Dios en práctica. Jesucristo nos amó aquí por sufrir tanto y por vencer al diablo para nosotros. Vamos a querer reflejar su amor a nuestros prójimos también. ¿Qué más tenemos? Gracias, Narda. Bien dicho. ¿Qué más tenemos? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Exactamente, Chelly. Gracias. Gracias, Chelly. Entonces, sí, Jesucristo nos muestra que el pan de cada día, Dios nos va a proveer. No tenemos que preocuparnos de esto. No, su Padre Celestial le enviaron ángeles al fin y a nosotros también. También no tenemos que preocuparnos de los reinos de este mundo, la gloria, las riquezas, porque es mucho más importante nuestro destino final que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Chelly. ¿Algo más? Ok, entonces, especialmente también vamos a querer estudiar la palabra de Dios para poder vencer al diablo, para tener una respuesta a la tentación en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso tenemos la palabra de Dios y vemos en el ejemplo de Jesucristo utilizándolo. Vamos a pedir que Dios nos ayude en usar su palabra para conquistar estas tentaciones. Ok, muy bien. Otra pregunta y última pregunta de la clase. ¿Con quién quieres compartir este mensaje? Pensando en lo que estudiamos aquí, ¿con quién específicamente quisiera compartir este mensaje? ¿Con quién? Primero con nuestra familia. Con nuestra familia. Gracias, Narda. Sabemos mucho mejor que otras personas afuera de nuestras casas las tentaciones con las cuales están batallando los miembros de nuestra familia, ¿verdad? Podemos mostrarles que hay perdón para sus pecados en Cristo Jesús, quien venció al diablo. Y también podemos mostrar a ellos que Jesucristo nos da el poder de conquistar la tentación con su palabra, con el poder de su palabra. Muy bien, gracias. ¿Qué más? Otros ejemplos. ¿Con quién quieres compartir este mensaje? ¿Qué dicen? ¿Claudia iba a decir algo? No. Está bien, está bien. Entonces, sí, creo que siempre tenemos que estar conscientes que hay aún los pecadores más duros, también ellos saben que hay tentación, ellos conocen la tentación. Entonces podemos usar una historia así
hablando de la tentación para conectar con ellos, para mostrar el pecado, para tener la oportunidad de hablar del Salvador del pecado, que es lo más importante. Muy bien, entonces ya hemos visto nuestro método, ¿verdad? Cuando podemos usar este método de las 4C para enseñar una historia bíblica, captar la atención, contar la historia, consolidar lo que hemos visto en la historia y, debo decir, conservar lo que hemos visto en la historia y después consolidar lo que hemos visto para aplicarlo a nuestra vida, para ponerlo en práctica. Preguntas o dudas o comentarios sobre cualquier cosa. Sin nada. ¿Me puede volver a decir las 4C? La primera, la segunda. Bueno, de la primera hasta la cuarta, por favor. Claro que sí. Ok. El primer paso es captar la atención. Después, contar la historia. Después de contar la historia, considerar su significado. Y el último es consolidar lo que hemos aprendido. Entonces, una vez más es contar. No es contar, perdón. El primero es captar, contar, considerar, consolidar. Bien, nada. Gracias. De nada, por eso estamos. ¿Algo más? ¿Otras preguntas o comentarios? Espero que todo esté bien. Alfonso, Lynette, Claudia, Chelly, Narda, Maribel. Ok. Entonces, ha sido un gran gusto estar aquí con ustedes. Espero que regresan. Pueden llevar a amigos a la clase también. Aquí estamos para todos, ¿verdad? Entonces, hay una tarea. Es ver el video. Espero que ya tenían la oportunidad de ver el video para la lección 1. Voy a poder también, voy a poner el video para la lección 2 en el grupo de WhatsApp. Es muy importante tener en la mente la palabra de Dios. Entonces el versículo de memoria es Mateo 4:4, que dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También la tarea es recordar las 4C: captar, contar, considerar, consolidar. Las voy a poner también en el grupo. ¿Ok? La próxima reunión sería el martes de la semana, el martes 20 de febrero a la misma hora. También, y si ustedes quieren cambiar de grupo, entonces, si una vez quisiera venir a la clase más tarde o más temprano, está bien. Repito la clase cuatro veces en el mismo día. Están invitados a venir a la clase que les convenga cada día. Aún hay unos que han venido a más que una clase en un día. Todo está libre. Pueden venir con mucho gusto a otra clase. Entonces, vamos a reunirnos cada martes y jueves para 5 semanas. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Sí podemos invitar entonces a alguien más? Claro que sí, claro que sí. Porque ahorita vinieron 2 hermanas de mi iglesia y pues me hubiera gustado haberles compartido de lo que estoy aprendiendo. Sí, perfecto. Sí, con todo gusto. Sí. Gracias. De nada. ¿Algo más? Lynette, ¿preguntas? Me dio gusto saludar a todos. Es una gran bendición conocer a gente de otros lugares, principalmente que buscamos un solo sentir, que es servir al Señor Jesucristo.
Muy bien, así es, así es. Entonces, gracias, Narda. Vamos a concluir entonces con una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque donde nosotros fallamos, tu Hijo triunfó, venciendo los ataques del enemigo por nosotros. Nos mostró dónde es que está la autoridad para hacer frente a Él en tu santa palabra. A pesar de que yo he fallado a no confiar plenamente en la autoridad de tu palabra, ella no pierde su poder. Ayúdame, Señor, a estar atento a ella de manera que la atesore como el bendito regalo que es. Que sea ella quien me guarde en la fe en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, un gran gusto estar aquí con ustedes. Gracias por su participación, sus comentarios, por su presencia. Espero tener el gusto, la bendición de nuevo el martes que viene. Mientras tanto, cualquier cosa, pregunta, duda, comentario, sugerencia para la clase, me puede enviar un mensaje personalmente también. Ya tienen mi número en WhatsApp. Aquí estoy para servirles. Entonces, hasta la próxima. Que Dios les bendiga mucho. Gracias, Dios los bendiga. Gracias igualmente. Bendiga a todos. Hasta luego. Sí, Dios les bendiga.